¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la redacción abierta, versión verano, dispuestos ya a contarles toda la actualidad nacional e internacional, empezando cada día, como no, por ese repaso por los incendios que siguen activos en nuestro país. Hoy, desgraciadamente, tenemos que contarles novedades sobre ese incendio de Ponteceso, en la provincia de A Coruña, en Galicia, que todavía no ha sido estabilizado, que sigue activo después de activarse en el día de ayer y obligar a desalojar a vecinos en 4 focos distintos. La Xunta califica este fuego, que ha obligado ya a movilizar a la UME, como un atentado. Dicen que ha sido claramente intencionado, a juzgar por las condiciones adversas para sofocarlo. De hecho, según apunta la consejera de Medio Rural, los medios aéreos no pudieron desplegarse por seguridad. Desde el Gobierno autonómico insisten en que en esta localidad, en Ponteceso, ha habido 6 incendios en las últimas 72 horas y esperan que más pronto que tarde se pueda identificar a los causantes y que el peso de la ley caiga sobre ellos. En estos momentos también hay un incendio activo en Camariñas, en el que se ha decretado la situación 2 como medida preventiva por proximidad a sus viviendas. Y en Navarra, en Obanos, el incendio forestal que se inició ayer ya ha quedado estabilizado. El fuego, que se ha iniciado en una zona que ya se quemó hace 3 años, en una ola de incendios en Navarra, no ha afectado a ningún núcleo urbano. Sí ha afectado a campos de cereal y a cosechados y a una zona de pinar, y ha obligado a desalojar a 400 ovejas. Y en Tarifa, en Cádiz, estamos muy pendientes de un gran incendio que se originó en una caravana de camping y que ha obligado a desalojar a 5.000 vehículos y a 1.500 personas de hoteles, de campings, de casas de la zona, que ya se pueden imaginar, en estos días están repletas de gente, de visitantes, de locales que están disfrutando pues estos días del sol de Cádiz. Esta es la catástrofe de este tipo más grave en los últimos años, según el alcalde de Tarifa. Muchas de las personas desalojadas han tenido que pasar esta noche en un pabellón habilitado por la Junta de Andalucía en Tarifa o en un albergue ubicado entre Algeciras y Tarifa. Durante toda la noche, más de un centenar de efectivos del Infoca han estado trabajando para evitar que el fuego llegase a la carretera N340. En las últimas horas, el Ministerio de Transición Ecológica, coordinado por Sara Eguesen, ha movilizado varios medios aéreos, además de la UME, para ayudar a sofocar el fuego. Las circunstancias del origen, que como les decíamos se originaba ayer en una caravana, en un conocido camping, por el momento se desconocen, pero las autoridades ya están trabajando en esa investigación. Y en Francia, también terrible el incendio que se ha desencadenado en las últimas horas y que ya ha afectado a 13.000 hectáreas. Ha dejado además un muerto, lamentablemente, y 9 heridos. El fuego es visible desde Cataluña y se originó en el macizo de Las Corbières, entre Narbona y Carcassona. Ha obligado además a cortar la autopista A9 que conecta a Francia y España. La persona fallecida se trata de una mujer que se encontraba en ese momento en su domicilio en Saint-Laurent de la Craveries. Hay 2 civiles heridos, además de 7 bomberos, 2 de los cuales han tenido que ser hospitalizados. El perímetro del incendio es de más de 80 kilómetros y la superficie recorrida equivale a la del término municipal de la ciudad de París. Las llamas han afectado 25 viviendas y 35 vehículos y han dejado a 2.500 hogares sin electricidad. Bueno, ya tardábamos en contarles algún incidente en la alta velocidad española. Esta vez ha sido de nuevo la línea más castigada, la que conecta la capital de España, Madrid, con Sevilla. En el día de ayer, varias decenas de personas se vieron obligadas a pasar la noche atrapadas en un tren después de un fallo en la catenaria entre las estaciones de Majarabique y de Santa Justa. Al menos 8 trenes se vieron afectados por la avería, que obligó a interrumpir el servicio durante varias horas. La Junta de Andalucía lleva días, lleva semanas denunciando el maltrato a la que están siendo sometidos esos millones de viajeros que, ya sean locales o sean extranjeros, se acercan a Andalucía para pasar unos días de vacaciones y se ven afectados por contratiempos como estos, que vienen pasando durante las últimas semanas, especialmente de verano. Entre los pasajeros afectados se encontraba el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, que no ha tardado en cargar duramente contra Óscar Puente. Aquí estamos otra vez, en un tren, parados, en el viaje de Madrid a Sevilla. Andalucía, la que tienen castigada, que cada 2 por 3 sufre retrasos. Llevamos más de 1 hora y media parada y lo que nos quede. Aquí hay gente mayor, aquí hay gente con niños, hay gente con diferentes circunstancias.
Y mientras el señor Puente se dedica a todo menos a cuidar que las infraestructuras funcionen, a cuidar que el transporte funcione, a olvidar, es a lo que se dedica, a olvidar y a castigar a Andalucía, porque es algo que se repite de manera reiterada en este territorio. Ya está bien. Y atención a todos aquellos que tengan previsto viajar a lo largo del mes de agosto. Ryanair anuncia una huelga en su personal de tierra a partir del puente del 15 de agosto y que se va a prolongar durante los 2 últimos fines de semana de este mes. Podría alcanzar, de hecho, podría prolongarse hasta finales de año. Los paros afectan al personal de tierra, no a los tripulantes, por lo que las consecuencias más probables son retrasos en embarques, cancelaciones o alteraciones en el equipaje. El sindicato UGT denuncia coacciones para hacer horas extra, sanciones desproporcionadas y trabas a la conciliación familiar. Y en el apartado de droga hoy tenemos que contarles una nueva operación de nuevo en el sur de España, en este caso en Huelva, donde la Policía Nacional ha intervenido un alijo de hachís de más de 700 kilos, ojo, en una furgoneta camperizada. Después de las narcolanchas, de todo tipo de vehículos que en el sur de España se están utilizando para camuflar este tipo de mercancía, ahora es la moda de las furgonetas camperizadas, como estas que les contábamos. El conductor, en este caso, despertó las sospechas de los agentes porque iba precedido por otro vehículo que actuaba como lanzadera para dar avisos de posibles controles. La operación, que tuvo lugar en julio, se enmarca dentro de un fuerte dispositivo que se viene realizando en la zona dentro de una investigación contra el narcotráfico. Y en el panorama internacional, pese a las continuas amenazas de Estados Unidos, Vladimir Putin sigue bombardeando y lo hace con fuerza instalaciones y a veces localizaciones en las que se encuentran civiles en Ucrania. El nuevo bombardeo se ha producido en las últimas horas en la región de Zaporilla, en un complejo vacacional donde 12 civiles han resultado heridas y 2 personas han muerto. Entre los heridos, 2 son niños y uno se encuentra en estado grave. El primer ministro ucraniano, Volodymyr Zelensky, niega en sus redes sociales que este ataque tenga sentido desde el punto de vista militar y asegura que es simple crueldad y que lo que busca es crear miedo. Zelensky denuncia asimismo ataques rusos a la red eléctrica de Dnipro, que dice lo que buscan es boicotear el suministro eléctrico de la población en invierno, algo que lleva produciéndose en los últimos años allí en Ucrania. El mandatario ucraniano insiste en que solo la presión internacional acabará con la guerra y reitera su petición a Estados Unidos, a la Unión Europea y al G7. Usen, por favor, dice, todas las herramientas a su disposición para ejercer esta presión sobre Rusia. Y la presión también está estos días sobre otro foco, sobre otro país, que es Israel, y que en los últimos días se está trasladando de su gobierno a la población judía con mensajes de muy mal gusto como este que van a ver a continuación. Sucedía en un vuelo de Iberia que procedía de Buenos Aires y que viajaba aquí a Madrid, a la capital de España. Varios de los pasajeros eran de origen judío y pidieron a los miembros de la tripulación si por favor podían comer comida kosher, comida típicamente judía. Lo que no se esperaban es que en uno de esos envoltorios de esa comida iba a aparecer el siguiente mensaje: Free Palestine. No sé si lo pueden leer en la pantalla. En pocos minutos la Federación de Comunidades Judías de España ha denunciado este suceso, asegurando que identificar a personas judías por su comida y dirigirles mensajes políticos constituye un acto antisemita. Y Donald Trump ha vuelto a humillar a Estados Unidos. Apenas 10 días después de firmar con von der Leyen un acuerdo por el que se comprometía a imponer una tasa del 15% a la Unión Europea, ahora asegura que podría alcanzar el 35% si la Unión Europea no invierte 600.000 millones de euros en Estados Unidos. Señor presidente, ¿qué tipo de influencia tienen esas inversiones? ¿Lo que significa que obligarían a la Unión Europea a realizarlas? Si no las realizan, ¿qué ocurre en el otro lado? Bueno, entonces pagan aranceles del 35%.
No, redujeron sus aranceles, pagando 600.000 millones de dólares, y por eso reduje sus aranceles del 30 al 15%. ¿Cómo es que la Unión Europea paga menos que nosotros? Y yo dije, bueno, porque me dieron 600.000 millones de dólares, y eso es un regalo, no es como un préstamo, no hay nada que devolver. Nos dieron 600.000 millones de dólares que podemos invertir en lo que queramos. Y este miércoles se cumplen 80 años a lo largo de toda la semana del lanzamiento de las bombas atómicas de Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki. Las autoridades de Hiroshima, de la ciudad japonesa, conmemoran en el día de hoy, este miércoles, ese aniversario, esa efeméride, recordando al mundo la importancia de no repetir este desastre en un momento en el que el armamento nuclear está más vivo que nunca. Hace 80 años, la historia de la guerra tendría un antes y un después. Estados Unidos lanzaba por primera vez un ataque nuclear contra las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. En la isla asiática se desató el infierno. Las bombas provocaron más de 200.000 muertos. Los daños mentales y físicos se vieron años y años después. Los bombardeos estadounidenses aún generan cierta controversia. Para unos fueron la única manera de acabar con la Segunda Guerra Mundial. Para otros, el pistoletazo de salida de la carrera armamentística nuclear. Años más tarde empezaba la Guerra Fría y las secuelas se ven hoy en día con los arsenales nucleares de las grandes potencias. La que más tiene es Rusia, con casi 5.500, seguida de Estados Unidos, pero hay 7 países más que tienen poder atómico: Francia, Reino Unido, China, Corea del Norte, India, Pakistán e Israel, aunque este país no lo reconoce oficialmente. 80 años después y decenas de tratados de por medio, la disuasión nuclear de la destrucción mutua asegurada sigue presente como espada geopolítica. En algunos casos sirve, en otros no tanto. Ucrania entregó su arsenal a Rusia para no ser agredida y llevamos 3 años de invasión a gran escala. Irán está en búsqueda de este tipo de armas para tener seguridad. India y Pakistán tienen armamento nuclear y se han enzarzado en disputas fronterizas. Corea del Norte desarrolló armamento nuclear y no ha sido atacada. Israel, a priori, tiene armas y recibe ataques por tierra, mar y aire. Un debate que casi un siglo después sigue dividiendo a medio mundo. Bueno, pues gracias a nuestro compañero Iago Soler. Nosotros aprovechamos este momento para hacer una pequeña pausa para publicidad, pero enseguida volvemos, no se muevan. Controlar los niveles de azúcar es fundamental para tener una buena salud. Lo sabes bien si eres diabético de tipo 2 o prediabético, o tienes que controlar tu nivel de glucosa en sangre varias veces al día por distintas razones médicas. Hasta ahora esta prueba se hacía con los glucómetros tradicionales, analizando una muestra de sangre extraída tras un pinchazo en el dedo y midiendo el nivel de glucosa con una tira reactiva. Un proceso sin duda doloroso y molesto. Afortunadamente ya es posible conocer estos niveles de una manera más cómoda e indolora, gracias al innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, sin aguja, sin necesidad de realizar las molestas extracciones de sangre. Este nuevo sistema no invasivo obtiene un resultado igual de fiable con la ayuda de los rayos infrarrojos, metiendo simplemente un dedo en la pinza similar a la que mide el oxígeno en sangre, con resultados en pocos segundos. No lo dudes, llama al 973-0101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor. Pues en el ámbito nacional, una de las noticias del día nos lleva hoy a Navarra. Allí, Bildu, junto al Partido Socialista navarro y Geroa Bai, ha impedido en las últimas horas la comparecencia de la presidenta María Chivite por un caso que ustedes conocen de sobra, por el caso Koldo, y en concreto por su papel en la adjudicación de 76 millones de euros en contratos a Servinavar, una de las empresas que está al frente de esta polémica. Los partidos antes mencionados, Geroa Bai y Bildu, justifican
indican que ya en estos momentos no tiene ningún papel protagonista, no está siendo investigada en esta causa judicial y que, por tanto, su papel dentro de esa comisión de investigación no es pertinente. José Javier Esparza, portavoz de UPN, muy buenas noches. Está claro que hay un pacto de no agresión entre EH Bildu y el Partido Socialista y en Navarra, ¿verdad? Bueno, hay un pacto para proteger a María Chivite, para proteger a Uxue Barkos y para, bueno, pues para proteger al gobierno en definitiva, para proteger el poder y que no sufran ningún desgaste con un posible caso de corrupción. Yo creo que es más que evidente, pero es que la presidenta del gobierno, María Chivite, el gobierno de María Chivite ha adjudicado 76 millones de euros a una UTE compuesta por Acciona, por Servinavar y por OSES. Servinavar, el 45% es de Santos Cerdán. En definitiva, María Chivite, a su jefe, a su amigo, a su mentor, a Santos Cerdán, que hoy está en la cárcel, le ha adjudicado la mayor obra pública de Navarra de los últimos 10 años. Y nosotros pensamos, somos de los que pensamos, pues que María Chivite debiera haber venido a esta comisión de investigación a responder a las preguntas que le tenemos que hacer en un formato de una comisión de investigación donde está obligada a decir la verdad y donde tiene que responder las preguntas. Bueno, están a otra cosa, están a protegerse entre ellos, hay un acuerdo, se han reunido con antelación y vinieron con todo hecho. María Chivite, al frente de ese gobierno de Navarra, adjudicaba esos 76 millones de euros que mencionabas a Servinavar, una empresa que cuenta con ciertas particularidades que no se le escapan a nadie, que son que en ese momento contaba con 9 empleados y que posteriormente hemos ido conociendo que se ha convertido en una agencia de colocación de Santos Cerdán y de todo su entorno. ¿Cuál era la relación o cuál ha sido estos años la relación entre María Chivite y entre Santos Cerdán allí en Navarra y por qué también tiene peso para que ella deba acudir a esa comisión de investigación? Santos Cerdán es quien decide que María Chivite sea la secretaria general del Partido Socialista. Santos Cerdán es la persona que pone a María Chivite de presidenta del gobierno foral. O sea, Santos Cerdán lo era todo en Navarra, era el que mandaba de verdad. Hay una foto histórica aquí en Navarra que explica muy bien lo que era Santos Cerdán. María Chivite cuadrándose en un saludo militar ante Santos Cerdán. Este era Santos Cerdán. En Navarra no se tomaba ninguna decisión importante sin el ok de Santos Cerdán. María Chivite no ha nombrado a ningún consejero de su gobierno sin antes consultarlo con Santos Cerdán. Entonces, en definitiva, esa es la relación. La relación era absoluta y de jerarquía. Quien manda en Navarra desde el punto de vista político desde el año 2019 es, en primer lugar, Santos Cerdán, en segundo lugar, Ramón Alzorriz y en tercer lugar, María Chivite. Bueno, Santos Cerdán está en la cárcel, Ramón Alzorriz ha dimitido de vicesecretario del Partido Socialista de Navarra y de portavoz del PSN en la Cámara Foral, porque su pareja trabajaba en Servinavar, y hay una adjudicación de 76 millones de euros que los técnicos, funcionarios públicos del Gobierno de Navarra han calificado como irregular en escritos de puño y letra, en votos particulares, advirtiendo de irregularidades en esa adjudicación. Nosotros, viendo todo esto, en septiembre del año 2024, UPN fue a la Guardia Civil, denunciamos ante la Guardia Civil este asunto y a partir de ahí, pues hemos dejado que se investigue y veremos cómo termina, veremos si pues, esa investigación pues confirma lo que todos pensamos. Pero María Chivite, pues finalmente no va a venir a esta comisión de investigación, pero se puede vestir de lagarterana porque no puede explicar cómo le adjudica 76 millones de euros a una empresa en la que el 45% tiene en propiedad Santos Cerdán. Eso es inexplicable y solo por eso María Chivite debiera haber dimitido hace mucho tiempo. ¿Creen que su ausencia en esa comisión de investigación y también la de su ex número 2 y la de la representante de Yeroa Bai puede de alguna manera obstruir o dejar que se queden cosas fuera de esa investigación que todos estamos deseando conocer? Bueno, yo no sé qué miedo tienen. Yo no sé por qué no tiene que venir la presidenta del gobierno, que es la máxima responsable. No entiendo por qué no viene Uxue Barkos. En el mandato de Uxue Barkos, el gobierno de Uxue Barkos ha adjudicado a Acciona y Servinavar pues 4 o 5 contratos. Bueno, pues lo normal es que venga y que lo explique y ya está. Si no es más que eso, vamos a ver si de verdad hay algo o no. No lo sé, pero que vengas a la comparecencia. Ramón Alzorriz pues debiera haber venido a explicar por qué ha dimitido. Porque, no sé, nos parece, en fin, seguramente habrá más cosas, más motivos para haber dimitido de los que ha trasladado públicamente. La ministra Saiz era consejera del Gobierno de Navarra, hoy es ministra, pero era consejera del Gobierno de Navarra, consejera de Economía, presentaba los presupuestos en la Comunidad Foral y en la Ley de Presupuestos apuntaba una disposición adicional para que
la persona que ha sido el presidente de la mesa de contratación de las obras de Velate, de esa adjudicación de 76 millones de euros, pudiera seguir siendo funcionario cuando tenía más de 70 años. Y esa persona, con sus votos, ha decidido que se le adjudique a Santos Cerdán esta obra. Entonces, la señora Saíz debiera venir a explicar por qué presentaba en la ley de presupuestos esta disposición adicional. Por ejemplo, el señor Ábalos, no quieren que venga, yo no entiendo, la trama nace en Navarra, no tiene nada que decir el señor Ábalos, la hermana de Santos Cerdán, que trabajó en Salvinava. En definitiva, no sé, pues yo creo que se quiere tapar todo, están jugando a otras cosas y lo que quieren es proteger el gobierno, tienen un pacto entre ellos. Y bueno, y va de esto. Nosotros al final tenemos los votos que tenemos, pero vamos a trabajar en que se conozca toda la verdad y no vamos a parar. Eso que lo tengan claro. La persona que se iba a pasar por esa comisión de investigación es el empresario Anchón Alonso. En los últimos días se ha hablado mucho de él, después de que Santos Cerdán haya dicho hasta en 2 ocasiones que fue una persona clave para mediar entre el Partido Socialista, el PNV y EH Bildu y para favorecer y facilitar esa investidura de Pedro Sánchez. El PNV lo descarta, dice que esto es poco creíble, que es cuanto menos imposible. ¿Qué credibilidad le da usted a los nacionalistas vascos? Bueno, yo creo que el PNV sí que tiene una tradición de acuerdos tanto con el Partido Socialista como con el Partido Popular. Creo que no le hace falta a otros interlocutores. Ahora, dicho esto, también estoy seguro que el PNV conoce a Anchón Alonso, porque Anchón Alonso ha trabajado en la Comunidad Autónoma Vasca a tiempo y estoy seguro que tiene contactos dentro del Partido Nacionalista Vasco. Para mí, Anchón Alonso sí que ha sido clave en establecer ese vínculo entre Santos Cerdán y Arnaldo Otegi. Y Sánchez no hubiera sido presidente en ningún caso sin los apoyos de EH Bildu. Por lo tanto, Anchón ha sido clave para que Sánchez sea presidente y ha sido clave para que María Chivite sea presidenta en Navarra, para que Bildu apoye a la presidencia del Gobierno de España y la presidencia del Gobierno de Navarra a los socialistas. Bueno, pues estaremos muy atentos a todo lo que diga en esa comisión de investigación. José Javier Esparza, gracias por acompañarnos esta noche. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Bueno, pues hacemos una pausa para publicidad, volvemos dentro de muy poco, no se muevan. ¿Y si mañana se va la luz otra vez? Que no te pille por sorpresa. Con las baterías de Comunidad Solar, tu casa sigue funcionando aunque falle la red eléctrica. No necesitas placas solares ni instalaciones complicadas. Solo conectar, almacenar y tener energía lista cuando más la necesitas. Seguridad, ahorro y tranquilidad, incluso si vives en un piso. Entra en comunidadsolar.es, sección baterías y protégete sin complicaciones o llama al 980 28 12. Pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta del verano y es momento de abrir la mesa política como cada noche y presentarles a los contertulios que me van a acompañar a lo largo de la siguiente hora y media. Juan Carlos Bermejo, economista, muy buenas noches, bienvenido a tu casa. Hola, buenas noches. ¿Qué tal llevan las vacaciones? Pues bien, aquí en Madrid. Me voy a quedar todo el mes de agosto, disfrutando de nuestra ciudad. Bueno, pues me alegro mucho. Ignacio Faes, periodista en Expansión, muy buenas noches. Buenas noches, Marina. ¿Debutas en la tertulia? Debuto en la tertulia. Trátame bien, muy bien, muchas ganas. Pues nada, José Virgilio Menéndez, diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues empezamos, si os parece, repasando lo que es una de las noticias del día, la comentábamos hace unos minutos, y es el veto de EH Bildu, junto al Partido Socialista Navarro y Geroa Bai, de la comparecencia de María Chivite en el Parlamento de Navarra en esa comisión de investigación que investiga, que estudia los pormenores del caso Koldo, en concreto esa adjudicación de 76 millones en un contrato a la empresa que está bajo el foco, bajo la lupa judicial en estos momentos, Servinavar. Hace unos minutos escuchaban al portavoz de UPN, a José Javier Esparza, que denunciaba aquí en el Toro Televisión un pacto de no agresión entre el Partido Socialista Navarro y EH Bildu. María Chivite se libra y no tendrá que dar explicaciones en la comisión de investigación del caso Cerdán, que va a investigar las adjudicaciones de obras públicas en la comunidad foral. Lo ha anunciado la presidenta de la comisión, Irati Jiménez, de EH Bildu, rechazando las peticiones de UPN, el PP
y Vox para que la presidenta navarra comparezca. La gran incógnita es por qué la presidenta Chivite no es considerada relevante en este momento procesal, ya que aunque no está siendo investigada, es la máxima responsable del Ejecutivo navarro, porque fue bajo su mandato cuando se realizaron algunas de las adjudicaciones que ahora se investigan, como las obras del túnel de Velate, que el gobierno navarro, liderado por Chivite, adjudicó a Servinavar, la empresa de su amigo íntimo Cerdán, por un valor de 76 millones de euros. Ella no está citada, pero Óscar Chivite, su tío y consejero de Cohesión Territorial, sí tendrá que acudir a la comisión. También lo harán Santos Cerdán, Koldo García y Anchón Alonso, el propietario de Servinavar. Pero no el exministro José Luis Ábalos, por lo que el Parlamento de Navarra pretende aclarar estas irregularidades administrativas sin llamar a declarar a sus máximos mandatarios. La oposición considera que esta decisión es un escándalo. Javier Esparza, portavoz de UPN, ha asegurado en una entrevista de radio que esta decisión forma parte de la protección activa que Bildu otorga al Partido Socialista, como forma de pagar los favores que le llevaron a la alcaldía en Pamplona. EH Bildu está pagando los favores a María Chivite, está consiguiendo sacar a los presos de la cárcel. EH Bildu con el Partido Socialista y con el PSN en Navarra se ha blanqueado del todo, está ganando poder político, es quien manda en Navarra porque es quien puso de presidenta a María Chivite, pero a cambio le dieron también la alcaldía de Pamplona. Por lo tanto, EH Bildu necesita que Chivite y Sánchez sigan gobernando y la corrupción, pues bueno, les da igual. Y a mí me parece gravísimo que la corrupción dé igual y aquí no pase absolutamente nada. No debiera haber ningún problema en venir a comparecer, a responder claramente a las preguntas que se les pueda hacer, pero hay miedo, hay mucho miedo y no sé lo que están tapando. La comisión comenzará con las comparecencias a mediados del mes de octubre. Bermejo. Bueno, yo es que lo de las comisiones de investigación estas de los parlamentos, pues yo creo que eso sirve para que cobren la dieta los que van ese día, un sobresueldo, y para un espectáculo, ¿no? Para tirarse los trastos allí, porque al final siempre se decide que la mayoría de ese Parlamento son los que deciden ¿no? el culpable o lo que sea, y luego tampoco tiene consecuencias jurídicas ni ejecutivas, por lo tanto, una pantomima. Es decir, y es más, yo creo que este hombre debería estar contento, ¿no? Porque si la otra se esconde, pues mejor para él, ¿no? Electoralmente, ¿no? Que son los rivales políticos en este caso. Nada más que decir en este aspecto. Ignacio. Bueno, a los políticos hablan mucho de cordones sanitarios muchas veces, ¿no? Pues ahora el cordón sanitario parece ser que es con Cerdán, con Koldo, con Ábalos. No lo sé. Sí que es verdad que lo que pone de manifiesto esta situación es que, vamos a ver, los socios del gobierno han salido todos a defender en tromba a Cerdán, a Koldo y a Ábalos, ¿no? Por lo menos no defenderlos, pero sí que no los conocían de nada ahora, parece ser, cuando eran prácticamente los que manejaban los hilos del partido, ¿no? Y lo que nos pone de manifiesto esta situación básicamente es un poco lo que ya sabemos, ¿no? Que la corrupción está muy bien o está muy mal en función del partido, pero en función del partido, ¿no? No en función de si tenemos un caso de corrupción o no lo tenemos, o tenemos que dejar actuar a la justicia o no tenemos que dejar actuar a la justicia. Al final, para los socialistas, sus casos no son de corrupción, sino que están actuando mejor que nadie, y además han sido con mucha celeridad, los han apartado a todos muy rápido, han actuado con ejemplaridad, y los socios parece que se lo han comprado. De momento, yo al único, curiosamente, que he oído elevar un poco el tono, que es curioso, es a Rufián, el primer día, ¿no? El segundo día. El resto les he visto muy contentos con todo esto, o al menos lo van a dejar pasar, lo cual nos hace pensar, además ahora en agosto ha bajado un poco el nivel de ruido, nos hace pensar que esto ha pasado ya un poco de largo. Veremos cómo empieza el curso político, porque están todos de vacaciones, pero curioso. Virgilio. Bueno, pues respecto a las comisiones de investigación, yo sí creo que son efectivas. Vamos, desde luego la Asamblea de Madrid, que es lo que conozco, no cobras ninguna dieta por ir, sino que es un trabajo más que tienes. Y durante esta legislatura hemos constituido una comisión de investigación sobre el caso Begoña y los másteres, y yo creo que han arrojado unas interesantísimas conclusiones que además se han elevado a la Fiscalía. De la misma manera, tenemos comisiones de estudio, por ejemplo, sobre el sistema de financiación autonómica, partiendo del hecho de la intención del Estado o del Gobierno Sánchez de establecer una nueva financiación que rompería la caja única, y en la que están desfilando primeros espadas del mundo de
del mundo, sobre todo de la universidad y las finanzas públicas. En cualquier caso, lo referido a Navarra, Navarra es un poco el lugar donde empieza toda la corrupción de Santos Cerdán, que luego se ha ramificado por toda España. En Navarra tienen el origen, en Navarra tienen los pactos primigenios con Bildu, recordemos esa alcaldía de Pamplona regalada, y lo que estamos viendo aquí, que con la mayoría que tienen en el Parlamento foral, se va a impedir investigar todo. ¿Por qué? Porque Bildu al final es el aliado más fiel de Sánchez, ese es el que nunca le traiciona, el que nunca le pone los cuernos. No sabemos nunca qué pactaron, porque el pacto aquel fue secreto, lo llamaban pacto encapuchado, pero desde luego, a pesar del dolor o de la humillación a los españoles que supone el estar tan agarrados a Bildu, Sánchez es con el aliado que está más fiel, no tiene ninguna disputa pública, ni tiene ninguna discrepancia y a la hora de la verdad uno a otro se tapan, como en este caso. Bueno, desde luego, más allá de si son pertinentes o no son pertinentes o arrojan algo de luz esas comisiones de investigación, yo creo que Chivite sí que debería dar explicaciones de por qué su gobierno adjudicó 76 millones, que no es una cantidad nada desdeñable, a esta empresa que tenía 9 empleados solos, que sabemos que está estrechamente vinculada con Santos Cerdán, con su hermana, con su cuñado. O sea, y al final que H. Bildu, que presume ser un partido progresista de izquierdas, pues quiera bloquear esta comparecencia y esta causa claramente de corrupción, pues deja bastante que desear, ¿no, Bermejo? Bueno, yo creo que esas preguntas se las harán, entiendo que además ya se las estarán haciendo en el Parlamento, en las sesiones de control que hay. Vamos, es el sitio donde hay que hacer esas preguntas, ¿no?, por parte de los diputados de esas comisiones, ¿no?, porque están también ahí sentaditos, no hace falta hacerlas en dos sitios distintos. Yo voy a discrepar con lo que ha comentado, porque creo que usted es diputado, ¿no?, de la Asamblea de Madrid, ¿no?, del PP. Bueno, yo discrepo en que no cobran, y las mesas de las comisiones, claro que cobran, y además tienen extrasueldo por ser presidentes o presidentas de las comisiones pertinentes. Pero bueno, no es este el debate. El tema es, ¿sirven o no sirven para algo? A día de hoy, para lo que sirven es tema mediático. No tienen carácter ejecutivo ni tienen carácter jurídico. Aunque en alguna de ellas se pueda apoyar un juez luego de las conclusiones que se saquen, si no son políticas, como antes decía Ignacio. Dicho esto, ¿debe comparecer Chivite en el Parlamento? Que la pregunten. Y allá ella, si no quiere responder, al final lo va a pagar en las urnas, como todos los cobardes. Bueno, una de las personas que se iba a pasar por esa comisión de investigación a partir del mes de octubre va a ser Anchón Alonso, uno de los empresarios que están ahora mismo bajo la lupa judicial. Hace unos días, Santos Cerdán concedía su primera entrevista a un diario escrito, a La Vanguardia, y volvía a insistir sobre la idea, sobre el protagonismo de Anchón Alonso, de este empresario, en la negociación con el PNV para forzar la moción de censura de 2018, gracias a la cual Pedro Sánchez pudo llegar al poder. Vamos a recordar unas declaraciones de uno de los integrantes del PNV hace escasas semanas en las que decía que esto era poco creíble. Porque ayer Santos Cerdán llegó a decir cómo Anchón Alonso había intercedido entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista Obrero Español para que se pusieran en contacto. Eso no es creíble, es ridículo pensar que al Partido Nacionalista Vasco o al Partido Socialista Obrero Español le hiciera falta un intermediario, que es además empresario, para que se pusieran en contacto y pudieran tener una coordinación y una comunicación, ¿no? No es creíble. Bueno, pues después de conocerse hace 2 días esas declaraciones de Santos Cerdán, esto ha abierto un cruce de acusaciones en redes sociales entre el recién nombrado secretario general de los Populares, Miguel Tellado, y el líder del PNV, Aitor Esteban. Aseguraba Tellado en esas declaraciones a través de Twitter que desde el Partido Nacionalista Vasco mentían al asegurar que no había habido intercesión por parte del empresario antes mencionaba. Respondía enseguida rápido, unas horas después, el líder del Partido Nacionalista Vasco, Aitor Esteban, llegando incluso a arrojarle, a acusar a Miguel Tellado de estar mintiendo en su currículum. Recordarán ustedes que poco después de que Noelia Núñez se viese obligada a dimitir, después de contrastarse que había mentido en su currículum, Miguel Tellado había actualizado el suyo y aseguraba ya que no era periodista, que no tenía estudios de este asunto.
Poco después volvía a contestar Miguel Tellado a Aitor Esteban y le decía lo siguiente: Aitor, te lo explico otra vez, soy licenciado en Ciencias Políticas y he ejercido como periodista. ¿Ves que es fácil? No hay nada que ocultar. Y ahora empiezas con lo tuyo. Ladrones son los que sois vosotros sosteniendo en el Gobierno con el apoyo de vuestro partido ante el Congreso. Feliz verano, le decía Miguel Tellado a Aitor Esteban. No sé qué os parece, cómo están en este momento las relaciones entre los nacionalistas vascos y el Partido Popular. Virgilio, no sé si tú quieres decir algo al respecto. Antes, hace años, socios en el Congreso, parece que una relación irreconciliable después de esa moción de censura a la que aludíamos antes, de Rajoy. A ver, hay que situar las cosas en su contexto. El Partido Nacionalista Vasco pacta con Rajoy unos presupuestos generales del Estado y a los 2 días le engaña, le traiciona y vota a favor de una moción de censura, la cual había dicho que no iba a apoyar. O sea, lo de eso que presumen de gente de palabra, los vascos gente de palabra, pues los nacionalistas vascos del PNV no lo son mucho. En segundo lugar, yo creo que ahí están cogidos por el miedo a perder el gobierno vasco por parte de Bildu. Ellos saben que este PSOE, que le da igual todo y que no presume o no ejerce el gobierno en base a principios, en las siguientes elecciones se puede ir perfectamente con Bildu y dejarles sin la presidencia al gobierno vasco. Entonces ellos son un poco presa de tragar todo lo que haga Sánchez. Estábamos hablando antes de Navarra, aquí quizás no nos demos cuenta en Madrid, pero la obra presuntamente implicada en esta trama sucia de corrupción, el túnel de Belate, es una obra estratégica para Navarra, una obra de las más importantes que se puede hacer en 25 o en 50 años en el territorio foral. En cualquier caso, al PNV y a Aitor Esteban les toca tragar todo lo que está haciendo Sánchez, con gran parte de sus bases que no están de acuerdo con lo que está haciendo Sánchez, pero que hoy por hoy es un aliado que es fiel en ese sentido. Ignacio. Comentabas, José, que es un aliado fiel en ese sentido, porque sí que es verdad que Sánchez, otra cosa no, pero promesas y concesiones al PNV, vascos, navarros, catalanes, ahora que están precisamente en plena negociación de esa financiación singular, hace muchas, ¿no? El problema es que hace muchas promesas, pero un poco como al resto de españoles, ¿no? Porque luego tampoco vemos que se concreten tampoco en medidas más específicas, ¿no? Yo creo que también les engaña un poco a ellos. Si te abstraes un poco y lo ves desde fuera, igual que nos podemos sentir un poco engañados en todo el tema de las propuestas electorales y los propios votantes socialistas y demás, y el resto de españoles, yo creo que él también juega esa carta con sus socios, entre comillas, ¿no? con vascos, navarros, catalanes. Entonces, es difícil también entender un poco la postura del PNV de que no querer acercarse un poco más al PP. También, viendo estos tuits, parece claro que cada día también están un poco más alejados PNV y PP, aunque sí que lo estuvieron hace años y en otras legislaturas. Lo que está claro es que los apoyos, yo creo que del Gobierno no se van a mover, por lo menos en el corto plazo. No sé si llegarán a agotar la legislatura, la gente dice que no. Yo creo que puede llegar a agotar la legislatura. Todo este sufle que hemos vivido en junio, julio, de todos los casos de corrupción, han estallado en el núcleo duro del PSOE, se está desinflando un poco, ¿eh? No sé si es porque es agosto, porque están todos los políticos de vacaciones, en eso sí coinciden todos, han ido todos de vacaciones. No sé si es porque estamos en agosto y en septiembre volverán a salir más informaciones, los jueces volverán a trabajar, la UCO volverá a trabajar, pero yo creo que en principio los apoyos tanto de investidura como además también en este caso en concreto el PNV los tiene bien apuntalados. No veo que peligren, y menos viendo estos tuits y este intercambio de mensajes entre Tellado y el PNV. Desde luego la relación parece, por lo menos aparentemente, totalmente rota entre ambos partidos, ¿verdad? Que antes, hace años, eran socios y tenían pues muchas cosas en común que hoy siguen compartiendo, Virgilio, ¿verdad? En cualquier caso, el PNV tiene una capacidad de adaptación a lo largo de 100 y pico años que les da absolutamente igual todo, ¿eh? Ahora mismo están guardando la viña, que es la presidencia del gobierno vasco, y sus socios ahora mismo son el PSOE. Y tienes ahí un PSOE que, como yo decía antes, que es que te puede poner los cuernos con Bildu y se quedan sin su presidencia. Entonces yo creo que es un poco también sobre representación de Aitor Esteban. Ahí hay muchas explicaciones que dar,
los verdaderos motivos de aquel cambio, como decíamos, de apoyar presupuestos a los 2 días tirar el gobierno. Todo ese entramado empresarial del PNV con raigambre en Navarra, es que hay muchas cosas que explicar ahí. Sí, aquí es que, Marina, yo creo que hay 2 temas. Uno, la trama de Koldo y toda esta gente intentó o consiguió resultados en el País Vasco. Vamos, yo no tengo ninguna duda. O sea, vamos a ver. O sea, si el PSOE está gobernando en coalición con el PNV, Koldo y Anchón, y toda esta gente, Cerdán, todos estos intentaron medrar en el Parlamento, en el gobierno vasco a través de los amigos del PSOE. Vamos, seguro. Coño, si lo han hecho en el resto de España, ¿cómo no lo van a hacer ahí? Que los tienen al lado. Eso, punto y aparte. Segundo, quien echó a Rajoy del gobierno fue el PNV. Justo. Fueron ellos. Y ahí hay una, digamos, pues, bueno, pues hay un odio, lógicamente, ¿no? El PP están muy cabreados con el PNV, coño, porque los echaron. Y echarte del gobierno supone, pues bueno, pues para la industria política eso es un desastre, ¿no? Porque van miles y miles y miles y miles, se van a la calle. Sí, pero eso tampoco es muy inteligente, porque en el momento en el que los necesiten como aliados, por ejemplo, hace escasas semanas que se ponía encima de la mesa la opción de una moción de censura, sí, el estar más cerca del PNV pues quizá les hubiera dado ciertas posibilidades. Seguro. Lo que pasa es que la moción de censura hay un actor que se llama Vox. Claro, que es que dice, no, pongo una moción de censura, pero hay que contar con Vox, porque igual Vox quiere entrar en el gobierno. Y el PP no quiere a Vox en el gobierno. Bueno, eso está por ver. Bueno, a ver, las circunstancias pueden ser otras. Y ahora ya concluyo. Si cuando hay unas elecciones el PP, por ejemplo, está en torno a los 160 escaños, por decirlo de alguna manera, el PNV apoyará a la legislatura del PP. Yo no tengo ninguna duda. Porque si no, la otra opción es que entre Vox en el gobierno. Y eso no lo van a consentir. Y el PP tampoco quiere a Vox en el gobierno. Nadie quiere a Vox. O sea, nadie en el arco parlamentario, nadie quiere a Vox. Esa es la realidad. Tendrán que hacerse a lo mejor ellos querer. ¿No ha sido inteligente? No lo sé. Pero yo creo que ahora el PP no está en entrar a gobernar ahora. No es su objetivo. Ellos quieren esperar a que Sánchez ya agonice del todo y haya unas elecciones y puedan ganarlas sin tener que depender de Vox. Esa es mi opinión. Virgilio. Bueno, la capacidad para convocar elecciones las tiene exclusivamente el presidente del gobierno. Los tiempos los marca él. Evidentemente, cuando las ha adelantado en el pasado fue porque la situación le convenía. Y de hecho, en el 23, a pesar de que las encuestas iniciales, ojo, encuestas que estaban bien hechas, pero que no detectaban que una gran parte de la izquierda no se manifestaba o se escondía en la abstención y luego el día de las elecciones fue a votar y al final el resultado fue muy justo, pero cayó de su lado. Ahora no ganó, ¿eh? No cayó de su lado. No, pero la aritmética parlamentaria supuso que ellos sumaran 170 y pico escaños, cosa que un partido socialista que no ha pasado nunca con Pedro Sánchez de los 123 diputados, por cierto. Entonces, en cualquier caso, el presidente del gobierno es el único que tiene potestad de convocar elecciones. Evidentemente, aunque estemos en agosto, ahí te rectifico, la UCO y la justicia siguen trabajando y los resultados se irán viendo con el tiempo, en las piezas separadas, en los hilos que cuelgan, en las investigaciones que se deriven de las mismas, en una cantidad de información terrible y que a lo largo de los próximos meses irán saliendo. Y este presidente de gobierno, que está ya medio muerto, que es una especie de zombie, va a ir recibiendo cada golpe con mayor contundencia, pero bueno, su capacidad de supervivencia también es proverbial. Bueno, a la espera de que conozcamos esas novedades en la investigación judicial, ayer el exdiputado socialista Santos Cerdán ofrecía su primera entrevista desde la cárcel a un medio de comunicación. Lo hacía al diario La Vanguardia, al diario catalán, a través de un formulario cerrado en el que dejaba varios titulares. Volvía a insistir en su inocencia, se presenta de nuevo como una víctima de una persecución política, dice, por el papel fundamental
fundamental que ha tenido, entre otras negociaciones, en la de la amnistía con Carles Puigdemont. Dice de nuevo que no se reconoce en esos audios en los que se basa buena parte de la estrategia y de la hipótesis que maneja la Unión Central Operativa de que fue una de las piezas fundamentales en esta clave. Dice que esas conversaciones no existieron y que no se reconoce en esos audios de Koldo García. Sobre la financiación ilegal del Partido Socialista, y esto es interesante, el periodista le pregunta hasta en 2 ocasiones y dice que hasta donde él sabe no ha habido financiación ilegal por parte del partido de Pedro Sánchez. También le preguntan sobre su relación con Leire Díez, asegura, reconoce que se reunió con ella en más de una ocasión y se desvincula, le intenta quitar hierro al hecho de que el abogado también de las presuntas cloacas del Estado esté ejerciendo en estos momentos su defensa. Dice que ha habido mucha presión para que él cambiase de estrategia jurídica, pero que está contento con los servicios que le está prestando esta persona. ¿Qué os parece esta estrategia que están siguiendo tanto Santos Cerdán como Koldo como Ábalos de pues que basar esa estrategia de defensa en dar entrevistas a los medios de comunicación? Lo niego todo, como decía Sabina, ¿no? Santos Cerdán. Ellos están basando su estrategia de defensa efectivamente en que esto es toda una persecución política y que ellos no han hecho nada y que ha sido todo transparente, todo legal, no han malversado ni un euro de dinero público ni del partido ni nada, pero bueno, los jueces parece ser que opinan distinto porque a uno lo han metido en la cárcel y a otro parece ser que está procesado duramente. Y la UCO, parece que es la que ha estado investigando el tema durante muchísimos meses, es la que él tiene claro que ha habido, por lo menos, irregularidades que tiene que mirar los jueces, ¿no? El asunto de la persecución política, no sé aquí dónde la pueden ver, ¿no? Porque es un asunto que ha salido directamente de un informe de la Guardia Civil. Yo creo que es una estrategia de defensa que es una huida hacia adelante, que no les va a llevar a ningún lado y donde van a tener que dar las explicaciones correspondientes ante el juez. Todavía no las han dado, por eso, entre otras cosas, Santos Cerdán está en prisión preventiva y tendrán que ser los jueces y en concreto el Tribunal Supremo en este caso los que decidan. Tendrán que ver los indicios, las pruebas y ver lo que hay. ¿Huele mal? Sí, huele muy mal. Ábalos ya ha mostrado su disposición de tirar de la manta, lo ha hecho hace unos días en una entrevista en televisión. No sé si creéis que pasado un tiempo, al final Santos Cerdán solo lleva un mes en prisión, él se va a ablandar también y de alguna manera va a tirar de la manta o se va a mostrar partidario de colaborar con la justicia. Virgilio. Yo es que creo que Santos Cerdán está echándole un pulso muy interesante sobre todo a Sánchez. Decía en esa entrevista, perdona Virgilio, que se sentía muy decepcionado, ¿no? Porque hasta con todo lo que le conocía al presidente haya dudado tan rápidamente de él. Es que de la decepción personal a colaborar con la justicia hay ese paso que meses en prisión preventiva mediante es lo que se espera que dé. Si está en prisión preventiva es porque hay motivos muy fundados. Si sigue en prisión preventiva es porque hay sospechas muy fundadas de que el dinero que supuestamente procede de la corrupción ha debido ir a algún lado. Santos Cerdán no se caracteriza como Koldo o Ábalos por llevar una vida disoluta y una vida de megalujo, de viajes, de propiedades y demás. Más bien parece ser presuntamente el que administra el dinero que venía. Entonces yo creo que en esa tensión que tiene con Sánchez es a ver dónde se rompe. Sánchez evidentemente, por lo que parece, le ha puesto prácticamente al partido a sus órdenes, con los abogados, con visitas facilitadas por instituciones penitenciarias, por una administración penitenciaria dependiente de Marlaska, más encaminado a tapar los delitos que a colaborar con la justicia. Entonces yo creo que ese es un pulso muy interesante que se va a resolver en los próximos meses y que si finalmente, como decías tú, se ablanda Santos Cerdán, colaborará con la justicia y veremos negro sobre el blanco dónde ha ido la ingente cantidad de dinero que se ha desviado. ¿Qué os parece este otro asunto, el de las cloacas del Estado, que ha quedado en un segundo plano en las últimas semanas? Parece que ya ha quedado acreditado que Santos Cerdán estaba detrás y que ahora uno de los abogados que estaba presente en esa famosa reunión con Leire Gerza de defensa parece que de alguna manera lo acredita, ¿no? Que Santos Cerdán estaba detrás de estas cloacas. No sé si creéis que esto pudo haber escalado y que Pedro Sánchez o algún cargo por encima de Cerdán estaba detrás de esta operación.
Bueno, yo por lo que poco que conozco unos partidos, ¿vale? Porque solo he estado en uno, siempre hay personajes tipo Leire de estos que son como que tienen como permiso para hacer lo que les da la gana y hablar en nombre de y no sé qué, pero fíjate si es grave, ¿no? Decir, estoy hablando en nombre de si no puedes. Bueno, pero aún así los dejan, les dejan que vayan ahí y eso lo consiente. Y yo, vamos, yo no tengo ninguna duda de que esta mujer trabajaba en ese aspecto, ¿no? Con esa patente de corso, ¿no? Vamos a llamarlo así, ¿no? Dentro del océano del PSOE. La cloaca a la que te refieres, en este caso, cuando Cerdán, que era pues, el más poderoso del partido, ¿no? Porque cuando tú tienes al secretario general gobernando el país, pues en el partido pues, manda el secretario general, o sea, el secretario de organización ese, y ese hace todo. Pone aquí, quito a este, pongo al otro, hago no sé qué, o sea, un poder absoluto. Pues claro que probablemente tenía influencia en esas cloacas, o hasta donde pudiera llegar. Aunque ahí hay un personaje dentro de la Fuerza de Seguridad del Estado, que es Marlaska, que me parece que no es una persona corrompible, vamos a llamarlo así, entre otras cosas porque no le hace falta. Este tío está forrado, es juez, tiene su vida resuelta y no es una persona a la que, me explico, dentro de un entorno de corrupción pudiera ser como el más fácil. Por eso, entre otras cosas, la UCO ha podido hacer el trabajo que ha hecho. Pero ahora os voy a decir una cosa, señores espectadores, que esto no se habla, pero es que a lo mejor Cerdán dice que es inocente porque las posibilidades de que salga suelto son muy altas. ¿Y por qué os digo esto? Porque aunque hemos escuchado unas conversaciones que parecen irrefutables, al final son conversaciones entre particulares. Es decir, no hay una orden judicial que haya dicho graben ustedes a estos señores, graben ustedes a estos señores. Por lo tanto, ahí hay una laguna judicial tremenda. Es muy fácil para abogados tumbar esas pruebas. Segundo, y lo ha dicho antes Virgilio, la pasta. Si no se encuentra la pasta, da igual que alguien diga, dale a este 500, al otro 600, a no sé qué, porque puede ser cacahuetes, pueden ser no sé qué tal. Si no se encuentra la pasta, no hay, y la malversación esa, ¿no? Entonces no hay consecuencias, no hay pruebas, y entonces podemos ver a estos señores en la calle, que lo sepan. Bueno, además de Santos Cerdán, estamos pendientes a la vuelta de verano de que aparezcan nuevos informes que señalen a otros miembros del Gobierno o del Partido Socialista. Sobre la mesa, en varios medios de comunicación se ha hablado de Francina Armengol o del expresidente canario Ángel Víctor Torres. Hoy tenemos que hablarles también de una administración canaria, en este caso el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en el que en estos momentos ocupa la alcaldía la que fuera ministra de Sanidad, Carolina Darias. Hoy es noticia por un presunto caso de corrupción que ya estaría investigando la Fiscalía. Hablamos de 34 contratos que habrían sido adjudicados a dedo por valor de 350.000 euros a 3 sociedades administrativas, ojo, que estaban administradas por una misma persona. La alcaldesa Carolina Darias, exministra de Sanidad, fue la persona que firmó estos contratos. ¿Qué denuncia la Fiscalía? Un posible fraccionamiento del objeto contractual mediante el uso del contrato menor. Esto lo que les permitía era contratar a dedo sin necesidad de publicidad o de concurso público. Lo llamativo es que hace unos meses, cuando el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria conoció que estaba siendo investigado, decidió cambiar el modus operandi pasando a contratar a través de los distritos, no a través del ayuntamiento. Otra de las cosas llamativas que señalan hoy varias informaciones periodísticas es que una de las empresas que está bajo investigación, una de esas 3 que figuran, que son de una misma persona, habría recibido en sus primeros 12 días de existencia nada más y nada menos que 7 contratos por valor de 59.110 euros. Desde luego la corrupción llega a ayuntamientos, llega a gobiernos autonómicos, llega a todas partes. Es muy pronto todavía para comentar sobre este asunto porque todavía está en fase de investigación, pero aquí podría haber algo, ¿no? No sé si hay algo que os chirría o que os recuerda a casos de corrupción parecidos. A ver, yo que tengo bastante experiencia en contratación pública, te puedo decir que o lo que están contratando, que parece que eran temas de arte o no sé qué, ¿no? De organización de eventos y tal,
que en Canarias pues haya uno o dos que se dedican a eso, que podría ser, ¿eh? Porque yo a veces he viajado a Canarias para hacer temas comerciales y casi te dicen, te ponen una alfombra roja, porque es que no va nadie a vender allí cosas, salvo lo que son temas del día a día, ¿no? Se sienten abandonados. Esta es la realidad. O pasa eso, que solo hay uno o dos que se dedican y tienen el monopolio en las islas de eso, o están troceando los contratos para dárselos con esto los contratos menores de menos de 15.000 euros, que eso es una práctica que, bueno, pues es que esto no es de la señora Daria, esto es vamos, yo desde que conozco existen esos contratos menores que, claro, la finalidad es reducir la burocracia y el plazo para poder hacer un suministro rápido de algo tal, pero luego resulta que son tapaderas para darle al mismo, en vez de 18 contratos, para lo mismo, y lo vas troceando. Y ahí usas a los distritos, usas no sé qué, usas no sé cuánto. Por lo tanto, a ver la Fiscalía qué conclusiones saca. Pero vamos, una de dos. O solo hay uno que hace eso, y no hay más narices que contratárselo, porque nadie de la península quiere ir allí a hacer esas cosas, o les están troceando. Vamos, está clarísimo, 30 y tantos contratos, ahora mismo, eso no puede ser, hombre. Virgilio. Bueno, esto es un caso incipiente, está todavía empezando y yo creo que es prematuro hacer valoraciones. Desde luego, Darías, de la cual se hablaba bien, estuvo de ministra con Sánchez y al final, no es un tópico, pero es que Sánchez pudre absolutamente todo. Antes se ha dicho aquí, se ha hablado de Marlaska. Para mí, Marlaska es una de las mayores vergüenzas del sanchismo. No solo que sea el ministro más reprobado de la democracia, sino que está demostrándose él débil, fuerte con los débiles. Es decir, él ayuda a todos los batasunos, todo lo que haga falta. O sea, débil con los fuertes. A las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado les tiene maltrechas, sin recursos. Respecto a los cuerpos de seguridad autonómicos en peores condiciones salariales y económicas, hemos visto también que es protector de los corruptos y sobre todo su negra hoja de servicios respecto a la Guardia Civil en la intervención que está teniendo. Esto hace que hoy por hoy, en mi opinión, Marlaska es un traidor a toda su trayectoria anterior personal, de juez defensor de la democracia, de juez que encarceló a Bateragune, que encarceló a Otegi. Ahora mismo, para hacerse perdonar por el sanchismo, yo creo que es una de las mayores vergüenzas. Entonces, quería aclararlo porque es que no se puede ir de rositas. El ministro de Interior de todo el sanchismo, que ha favorecido en todo lo que quiera Sánchez, por encima de todo, yo creo que son los personajes más nefastos de esta época histórica. Tenemos un problema en España, yo creo, en general, con el tema de la contratación pública. Es un tema, además, complicado, complejo de legislar, complejo de regular. Creo que fue hace 4 o 5 años, cambió la normativa, cambió la ley, además, que es una normativa muy armonizada en toda Europa. Pero hay una brecha muy importante entre lo que es los pequeños contratos, las pequeñas licitaciones con la gran contratación pública, ¿no? Es decir, las empresas grandes, las grandes consultoras españolas, pues es muy difícil que ocurran casos de estos de corrupción porque a nadie, hablando en plata, a nadie le van a dar una obra porque yo qué sé, porque les inviten al fútbol o porque les den un sobre con X dinero a un político, ¿no? A nadie le va a dar una gran obra a ninguna empresa, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay licitaciones mucho más pequeñas, que al final es de las que vive también un poco la administración, sobre todo los ayuntamientos, los pequeños ayuntamientos, que no olvidemos que al final son seguramente un alto porcentaje de las contrataciones públicas que hay en España, porque grandes obras hay pocas, pero los ayuntamientos, y en España hay muchísimos ayuntamientos y muchísimas diputaciones y muchísimas autonomías que tienen que funcionar y necesitan contratar servicios, ¿no? Entonces, todos estos pequeños contratos de 15.000 que van sumando, pues ahí sí que puede ser un pequeño caladero de casos en los que se puedan dar casos de corrupción. La solución es complicada, porque hay que conjugar la celeridad y el dinamismo un poco que necesitan las administraciones y las empresas para hacer frente a estos problemas que surjan. No sé lo que habrá pasado en este caso, o sea, yo lo he leído hoy en la prensa igual que vosotros. Está la Fiscalía investigándolo, es cantidad bastante pequeña. Otro elemento importante es la prestación de lo que contratas, es decir, si se realiza o no y cómo se realiza, porque al final
tú le puedes estar dando al mismo siempre las cosas, pero si al final se cumple la condición del suministro o del proyecto, del servicio, y es correcta, y además se está haciendo a un precio que es razonable, porque eso también se puede, pues entonces, honestamente, tampoco habría nada que achacar. O sea, la ley de... Honestamente, yo creo que tenemos una de las leyes de contratación pública más rigurosa que existe en toda Europa. Porque yo participo en otros concursos fuera de España y vamos, aquí tenemos una ley durísima, con unas penalizaciones terribles, sobre todo en las prestaciones de grandes proyectos. O sea, lo que pasa que también es cierto que como tenemos tan diversificada la cosa pública, pues es difícil encontrar. Y mira cómo la trama Koldo está usando la ley correctamente, pero se corrompen de otra forma. Es decir, le decían a la gente a quién tenía que contratar, pero las mesas de contratación que se establecían eran totalmente correctas y los criterios y todo. Lo que pasa es que ya tenían señalado a quién tenían que dársela. Por lo tanto, los funcionarios de la mesa no incumplían la ley, lo hacían todo correcto. O sea, es que esto es pues eso, inventiva dentro de los golfos, ¿no? Pero, repito, nuestra ley de contratación pública es de las mejores que yo he conocido en todo el mundo. Y es complejo porque es que siempre tendemos a pensar cuando hablamos de licitaciones y de contratación pública en las grandes obras, las autopistas, los aeropuertos, los metros, el tren, Adif, en fin, todas las grandes infraestructuras, ¿no? Pero yo diría que el 80-90% de la licitación y del contrato público que hay en España es de pequeños ayuntamientos y de cosas importantes, ¿no? Transporte, aguas, canalizaciones, pequeñas obras, iluminación. Pues eso, obras que muchas veces no llegan ni a 15.000 ni a 20.000 euros y de las que depende, muchas veces lo que llamamos eso de la España vaciada, ¿no? Todos los pequeños pueblos, los pequeños ayuntamientos, que a lo mejor un secretario lleva 4 o 5 ayuntamientos. Un hoyo en una carretera que tiene que arreglar una diputación. Exactamente. Y dices eso, pues tienes que hacer una cosa de esas, para que vaya mañana allí uno y eche el alquitrán y por eso, porque si no se estrellan los del pueblo. Pues eso. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta hablaremos de Irene Montero, de la influencia de Huawei aquí en el Gobierno de España y de Donald Trump. Les esperamos, no se muevan. No sé si ustedes se acordarán de un personaje de la política española de nombre Irene Montero, mujer de Pablo Iglesias, pareja de Pablo Iglesias, el fundador de Podemos, y que dio luz a una ley que ha beneficiado a nada más y nada menos que a 1.500 violadores. Hoy Irene Montero vuelve a ser noticia por una nueva rebaja de condena a un violador. En este caso hablamos de un hombre que violó hace años a un niño de 11 años después de amenazarle y cuya condena, inicialmente impuesta de tan solo 12 años, se ha visto reducida a 10. La Audiencia Provincial de Almería le había impuesto una pena de 12 años de prisión, pero el Supremo lo ha revisado y ha decidido aplicarle esta ley, al ser la más favorable para él, y dejarla en 10. Recordarán ustedes que esa polémica ley, conocida como la ley del solo sí es sí, unificó en el año 2022 el Código Penal en una sola figura, dejando las anteriores conductas de agresión y abuso sexual como una misma figura penal. Ese es el motivo por el que muchos violadores, por el que muchos autores de agresión sexual han podido, mejor dicho, beneficiarse en los últimos años. Irene Montero, en un ejercicio claro de soberbia, jamás ha reconocido su error. Es más, sigue diciendo que la ley estuvo bien redactada, estuvo bien hecha y que han sido los jueces los que la han interpretado de forma errónea. Hace poco ya publicaba un libro con sus memorias y acusaba a Yolanda Díaz de pedir su dimisión a gritos. Tenía también muy malas palabras para Enrique Santiago, el diputado líder del Partido Comunista, dirigente de Izquierda Unida, que dice que llegó incluso a intentar traicionarla pidiendo su dimisión también por esta ley. No sé si vosotros, supongo que os acordaréis de Irene Montero, sigue estando muy presente ahora como eurodiputada allí en Bruselas, pero desde luego las consecuencias de esa ley todavía, lo decían los jueces, ¿no? Van a seguir sucediéndose a lo largo de los años. Ya vamos por 1.500 personas beneficiadas y las que quedan.
No sé si queréis comentar algo del legado de esta mujer, de Irene Montero, que sigue todavía pues, dando titulares, ya sea a través de ella o de su pareja, de Iglesias. Bueno, es que la culpable de esto realmente no fue ella, porque alguien puede proponer un disparate, yo mismo ahora mismo, ¿no?, en esta mesa, pero si luego todos estáis de acuerdo y decís que vale, pues... Y eso es lo que ocurrió, es decir, el Congreso votó a favor de ese disparate y luego el Congreso se dio cuenta de las consecuencias del disparate. Por lo tanto, el darle la razón a un zumbao, pues son los que se supone que no están zumbados los culpables. Y voy a aprovechar que hablamos de izquierda para resaltar una cosa que me ha llamado mucho la atención, y es que Rufián ha propuesto un bloque de izquierdas, ¿no? Y yo a Rufián, que fíjate, es independentista, lógicamente, pues, pero que yo considero que es una de las personas más coherentes que existen, ¿no?, dentro de la política. Ha dado en el clavo, es decir, crear un bloque de izquierdas sería algo que podría frenar las expectativas del bloque de derechas. Con esto lo dejo ahí. No sé si queréis comentar algo de Irene Montero o de sí, Gabriel Rufián, que para Bermejo es una persona muy no, coherente. Respecto a Irene Montero, estás presentándola tú como el pasado, es presente, ¿eh? Todos los meses cobra su nómina de eurodiputada, que por cierto no es menor. Todo el mundo lo sabía y todo el mundo lo advirtió, sobre todo el Consejo General de Poder Judicial, los fiscales, los expertos, los catedráticos. Aquella ley del sí es sí, aquella ley suponía la reducción de condenas a pederastas y agresores sexuales ya juzgados y la excarcelación de algunos de ellos. Son ya 1.500 los beneficiados. Esto en un país en el que, y aquí quiero recordar, cuando gobernaba el PP, España era el quinto país, mejor país para nacer mujer, según informes internacionales. Hoy por hoy hemos bajado al 17. Las políticas supuestamente feministas de este gobierno no han hecho sino agravar la situación mala de la mujer, y todo ello acompañado de cómo parece que tratan a las mujeres en la intimidad. Hemos oído grabaciones absolutamente asquerosas de Koldo, de Ábalos, de Santos Cerdán, y supongo yo que cuando iban 4 en un coche, si los 3 primeros hablaban así, el cuarto no se bajaría del coche, sino que se sumaba. Es decir, una cosa es toda la apariencia supuestamente feminista de este gobierno, y otra cosa es cómo han tratado a las mujeres este gobierno en público y en privado. Ignacio. A ver, esta ley fue un gran disparate, un gran disparate. Yo me niego a pensar que haya sido deliberado, porque entonces ya sería una cosa por parte de Irene Montero, no sé, de una cosa de psiquiatría, ¿no? Pero lo cierto es que la ley fue un disparate, lo cierto es que los efectos advertidos, como bien dice Virgilio, por el Consejo General del Poder Judicial, antes de que se firmara la ley, claro, que ya advertían de lo que iba a pasar, estaban ahí, todo el mundo lo sabía, todos los catedráticos lo sabían, siguieron para adelante. No sé si por una cosa de un empeño político, un empeño que yo creo que no tiene mucho sentido. Y los que creemos que este problema, el problema de la violencia contra las mujeres o el problema de las violaciones se soluciona con código penal y con penas, pues no entendemos muy bien esto tampoco. O sea, el debate giraba a favor del consentimiento, de si es sí, no es sí, pero, es no. No, pero si la... Pero el consentimiento, si hay consentimiento, no hay ningún tipo... Si la cagada, y perdónenme los espectadores, ya sabes que yo soy mal hablado, de Vallecas. Estamos en horario lo que nocturno, te digo puedes es decir que lo que quieras. Si sí que se endurecían las penas. Lo que pasa es que en la parte baja se reducía la pena. Es decir, si el mínimo eran 6, se pasó a 4. Y por eso a este le han quitado 2. Sí. Pero si alguien ahora comete un delito o una agresión sexual desde que entró en vigor esa ley, le caen más años. Pero si eso estaba bien. Lo que no estaba bien es lo de atrás. Lo que nadie... Si es que no se leyeron el proyecto de ley y por eso lo dieron al sí, joder. Si esto es la desgracia que tenemos en este país. Que no se leen las cosas, hombre. No recuerdo exactamente cómo era la... Ni el informe del Consejo del Poder Judicial, ni nada.
No recuerdo exactamente cómo era la configuración legal, pero creo que había dos tipos, ¿no? Uno que era violación y otro que era abuso sexual. No, antes había agresión y abuso. Y el abuso se quitó. Todo era agresión. Entonces, pero luego había unos niveles de agresión. Y el menor nivel de agresión, la pena eran 6. Antes, cuando era abuso, eran 6. Pero lo cambiaron por agresión, pero con un nivel menor de 4. O sea, y el alto, que no sé si eran 12, lo pasaron a 15, 20, no sé cuánto. O sea, quiero decir, pero donde hicieron la cagada fue en el tramo de abajo. Y entonces cuando tú eres un abogado dices, pues aplícame esta ley que me beneficia. Y por eso a este que has citado antes le han quitado 2. Han pasado de 12 a 10, ¿no? O algo así. A aquel que violó al chavalillo de 11 años. Los efectos perversos, lo estamos viendo, ¿no? 1.500 habláis de delincuentes, además de la peor. Sí, que les han modificado la cosa, o alguno habrá salido a la calle también, claro. Si le quedaban ya por cumplir 2, pues les han sacado. Es que, sinceramente, yo creo que es algo que no tenía ningún tipo de sentido. O sea, sacar esta ley, yo creo que la sacaron solo por sacarla, ¿no? O sea, porque el Ministerio tenía que hacer algo. Yo creo que no tiene ningún tipo de sentido, los efectos han hecho muchísimo daño. Además afectan, yo creo, es un delito que afecta a lo más profundo de las personas y es un delito que, por eso también muchas veces en prisión, ¿no? Los violadores y las personas que cometen estos delitos están apartados del resto de presos porque, digamos, que atentan contra algo que es lo más bajo que puede hacer el ser humano, que es el pacto tácito, ¿no?, que tenemos con los seres humanos de que cuando una persona no quiere o no le gustas o no quiere estar contigo o lo que sea, pues respetarle, ¿no? Y aprovechar políticamente estos instintos y esta delincuencia, que yo creo que sinceramente que es de la peor que puede haber que puede cometer una persona, y creo que se ha usado políticamente. Yo creo que es de lo peor que se puede hacer en política, y más estando al frente de un ministerio, que bueno, podrá gustar más o menos que haya un ministerio dedicado a la igualdad o a las mujeres, pero que afecta a lo que hablábamos, ¿no? a lo más profundo y a lo más... Pero perdona, es que en el caso concreto, este proyecto de ley que duró su tramitación varios meses, ¿se les advirtió lo que iba a pasar? Sí. No, se les advirtió por todos. ¿Y ha pasado? Sí. Y quienes están pagando las consecuencias de esto no es Irene Montero, que no ha pedido perdón nunca, sino son los padres de esta criatura y esta criatura, que ese hecho repugnante es aliviado en la pena totalmente, con una legislación del Estado. O sea, es un disparate por el cual nadie ha pedido perdón. Bueno, hoy también tenemos que hablar de Huawei y de su influencia en el Gobierno de España, que ha ido tejiendo en los últimos años a través de una delicada red formada por varios ministros. Hoy el diario The Objective apunta directamente, se acordarán ustedes de él, al exlíder del Partido Socialista Catalán, a Miquel Iceta, como una figura que pudo haber sido clave. El diario se retrotrae al año 2021 para situarse en una reunión que tuvo lugar entre Miquel Iceta y el CEO de la compañía en abril de este año. El encuentro, ojo, se produjo en un momento cargado de intención, después de que la multinacional china fichase a Víctor de Aldama como conseguidor para abrirse camino en Moncloa. Desde luego, aquí lo hemos comentado en esta tertulia en varias ocasiones, este blanqueamiento a la multinacional china, que fue vetada, por cierto, en 2018 en Estados Unidos por estar muy vinculada al Partido Comunista, aquí en España no se entiende sin José Luis Rodríguez Zapatero. Él fue nombrado en el año 2018 como asesor, como embajador ante la Moncloa, y se ha convertido Huawei en cliente de la agencia de sus hijas. En el año 2021, justo después de que José Luis Rodríguez Zapatero fuera nombrado asesor, Interior adjudicó a Huawei un contrato de 12,3 millones para un asunto muy delicado, para almacenar las escuchas telefónicas judiciales. Bueno, Bruselas lleva años, desde el año 2023, 2 años, advirtiendo de la peligrosidad que tiene para la seguridad española, para el nivel de espionaje que pueda tener esta compañía, para nuestra seguridad. Alerta a España desde el año 2023 de que pactar, de que tener contratos con Huawei puede ser peligroso no solo para nuestra seguridad, sino para la de toda la Unión Europea. Países como Suecia, Francia o Reino Unido han sacado a la tecnológica de sus redes críticas.
No sé qué os parece este asunto, se va trufando en los medios de comunicación durante todo el año, vuelve a ser noticia por la participación de IZ, también están vinculados Víctor de Aldama, que parece que está en todas las salsas, pero sobre todo figura clave, lo decíamos antes, es José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Con esos vínculos que tiene desde hace años con China. Sí, vamos a ver, Zapatero es un lobista, y se ha forrado, ¿no? Por sus... y como además hay un gobierno socialista desde hace 7 años, pues eso es lo que le facilita, porque si no, probablemente no hubiera podido hacer muchas de las cosas que ha hecho. E incluso que sus hijas, pues bueno, en fin, es que esto... Ahora, es normal que una multinacional quiera, bueno, pues tiene unos objetivos comerciales y quiere desarrollar negocio en un país. Bien. En aquella época, Aldama era parte de la red esta de golfos de Coldo y de toda esta gente, pero es que él era parte de esos. Entonces, él, como la ley de Díaz, iba diciendo, mira, si tú me pagas no sé cuánto, yo te voy a conseguir reuniones con los ministros. Como hizo con el Europa, ¿no? Claro, esto sí que está clarísimo. Está clarísimo. Entonces, se reunió con IZ y probablemente se reunió con más ministros. Vamos, yo estoy seguro que se reunió con más ministros. Se ha detectado este porque este lo puso en la agenda. Pero vamos, que se reunió con más ministros y que consiguió contratos. Pero bueno, esto son actividades comerciales. Y Aldama, que ahora está enfurruñado, ¿no? Y está contra sus antiguos amiguetes, pues, pero bueno, en ese momento se forró gracias a estas historietas. Y lo mismo que hace todo. ¿Es legal eso? Sí. ¿Debería no ser así el tema de los lobbies? Pues también debería no ser así y a lo mejor habría que legislar sobre el asunto de los lobbies, porque eso es bastante vergonzoso. Hombre, sobre todo en un asunto tan delicado como manejar todas esas escuchas políticas. Y se me olvidó decirte, cada vez que invirtamos en una tecnología que no somos capaces de hacer, me da igual que la hagan los chinos, los israelíes o los americanos, estamos en riesgo. Da igual la que sea. Y si no, que se lo digan a Sánchez y el Pegasus, ¿no? Que le infectaron el teléfono. Por este lado de la mesa. Pues yo creo que es increíble que la política exterior española dependa de los intereses económicos de Zapatero y de su familia. Ya no solo en la protección a regímenes totalitarios tipo Venezuela, sino es el cambio respecto al Sáhara, es el cambio respecto a algunas cosas de Oriente Medio y es el cambio en estos momentos históricos de considerar a China como tu aliado. Esto es un error geopolítico estratégico terrible que nos va a marcar durante los próximos años, porque ahora mismo el mundo occidental, representado por Estados Unidos y por Europa, ve su enemigo y ve su némesis, que es China. China, todos son empresas estatales, todo sirve al proyecto del Partido Comunista Chino, y de verdad, entregar los intereses exteriores españoles a China o entregar la seguridad, por ejemplo, el sistema de grabaciones de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado a una empresa china, yo creo que es un error político. Hablabais de los lobbies, evidentemente los lobbies hay que regularlos, pero en este caso, más que de lobby, esto parece chapuza auténtica. O sea, Huawei no solo son los intereses económicos... Lo mismo que lo de Montoro, ¿eh? Lo mismo, no solamente son los intereses económicos de Zapatero, sino que es que aquí empiezas a estirar y es que sale Pepiño Blanco, sale Hernando, salen las hijas de Zapatero, sale IZ ahora y bueno, pues acabará saliendo todo lo que sea. En cualquier caso, error geopolítico histórico de Pedro Sánchez por subordinarnos a los intereses económicos de Zapatero y su familia. Política Sánchez lleva, desde que llegó a Moncloa, no sé si virando un poco la política exterior de los dos bloques, hablo de los bloques, de la Atlántica respecto a Asia. Sí que es verdad, no sé si virando, pero sí que es verdad que haciendo muchos guiños a China. Y él considera, no sé si acertada o desacertadamente, yo creo que más bien desacertadamente, que China es un aliado de España y que sobre todo comercial, ¿no? y que debemos de contar con China para hacer más negocios.
¿Qué pasa? Que este asunto de Huawei no es comprar contenedores de ropa, ni comprar contenedores de, no sé, de coches, incluso os podría llegar a decir, vamos, pese a que la industria europea automovilística está también muy enfadada con esto, es un tema que afecta a la seguridad ya no de España, sino de Europa, ¿no? Entonces, depender de empresas chinas, que como bien decía Virgilio, todos sabemos que en China las empresas son del gobierno, por hablar pronto y rápido. Depender nuestra seguridad interior de empresas chinas es un tema muy delicado. ¿Qué pasa? Que en España necesitamos proveedores externos, no podemos defendernos solos. Hay que decidir, ¿queremos estar con la Alianza Atlántica y con los americanos o queremos proveernos más de esos proveedores asiáticos, ¿no? Hemos visto también hace apenas un par de meses, que la Alianza Atlántica a Pedro Sánchez no le gusta mucho, ¿no? Que hemos tenido hace poco la reunión de la OTAN y todo el famoso lío del 2%, ¿no? No lo sé, pero yo creo que este depender de empresas chinas y de tecnologías que se nos escapan a nosotros y que no controlamos, debería... Aquí se echa un poco de menos también el papel de la Unión Europea, ¿no? Porque al final España no es España, está integrada en una organización supranacional que está venga a advertirnos que esto puede hacer peligrar la Unión Europea, si no me equivoco, estaba a punto de sacar o acaba de sacar quiere sacar una directiva para evitar contrataciones, ¿no? Y sobre todo compras de empresas. A ver, es que es una cosa es como empresa que evidentemente da servicios, que es bienvenida en España, y otra cosa es entregarle los secretos del Estado a dicha empresa, propiedad del Estado chino. En cualquier caso, informe anual de seguridad del Estado de España de 2024, del Reino de España. El año pasado, este año ha desaparecido China como amenaza internacional a los intereses españoles, junto a los típicos de movimientos yihadistas de Estado Islámico, el Magreb, la ciberguerra que nos provoca Rusia y que ataca a las empresas españolas. China estaba, ahora ha desaparecido. ¿Por qué desaparece como amenaza? Es decir, los intereses nacionales de España, insisto, están subordinados a los intereses económicos de Zapatero, y es que Sánchez parece entregado a zapaterismo 100%. Sí, pero es que su mentor. Si miramos al otro lado es que nos pasa lo mismo. Porque si tú compras un avión, un F-35 a Estados Unidos, si ellos quieren, no lo usas. Es así de simple. O sea, si tú necesitas ese avión para defenderte de un ataque a Melilla, le dan a un botón en Tucson y el avión no despega. ¿Esto cómo se llama? Perdóname, yo prefiero estar del lado de Estados Unidos del mundo occidental que de estar de China, de Rusia, de Irán o Venezuela, que me gobierne el Norte. PP a vos. Pero no. Te puedo decir que esto es lo que hay. O sea, la dependencia es la que es. Y tú tienes que elegir. Es así que es la tristeza. Y Europa aquí pues está igual o peor. Y por eso, luego hablaremos de Trump, supongo, hay unas negociaciones que ha habido recientemente que están poniendo a caldo todo el mundo a von der Leyen, ¿no? Que si se ha bajado los pantalones, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Pero es que eso es muy fácil decirlo. Pero es que no te queda otra. Es que tú, cuando vas a negociar, vas con lo que tienes. Y Europa ahora mismo, y no te digo ya España, pues estamos en precario. Y pero en tecnología, pues imagínate. Perdona, hasta hace unos años a nivel geopolítico internacional, ¿sabías que había dos bandos? Uno el mundo libre y otro el sistema comunista. Una vez que cae el comunismo, ahora sigue estando el mundo libre occidental, sean cuales sean sus gobernantes, que es pasajero, y un eje de países que son autócratas, en el fondo, que tienes a China, tienes a Rusia, tienes a Irán, tienes a Corea del Norte, países que tienen recursos, que tienen la deuda de Estados Unidos, en el caso de China, que producen chips y nueva tecnología, pero que siguen siendo países que tienen intereses diferentes a lo del mundo occidental. Es decir, yo prefiero estar en el bloque adecuado ahora y dentro de unos años que no estar oscilando y andar dando vueltas en base a un disparate. Eso es lo peligroso, Virgilio. Ya no elegir un bando u otro, que yo creo que todos en esta mesa más o menos estamos de acuerdo en cuál elegiríamos si tuviéramos capacidad de decisión, ¿no? Pero el dar bandazos en política exterior es muy peligroso. Y hacia el lado malo. Es muy peligroso.
Y eso en España está pasando. Entonces... Bueno, tampoco nos podemos quejar de lo que ahora mismo tenemos, ¿vale? Porque sí que yo creo que estamos en el bloque que vosotros consideráis adecuado, ¿eh? Yo me voy a hacer mis reservas en ese sentido porque yo creo que ninguno de los dos es adecuado. Probablemente ninguno de los dos es adecuado. Uno es más adecuado que otro, vamos a ponerlo ahí. Pero la clave es que aquí, el día que Zapatero se sentó en el desfile de... Bueno, ese día... ese día fue un punto de inflexión. Sí. Eso es una realidad. Sí, sí. Ahora, de ahí a decir que los Estados Unidos son una hermanita de la caridad y el botarate este que ahora les gobierna es nuestro aliado, cuando él está negociando con China todos los días, porque depende de China, Estados Unidos depende de China, su comercio depende... Bueno, que me estoy adelantando a lo mejor a otras cosas. Bueno, enseguida vamos a hablar de Donald Trump, hablaremos también de economía española. Enseguida volvemos. Bueno, Pedro Sánchez está de vacaciones, pero sus últimas palabras en el discurso de balance del año político siguen resonando con fuerza. Ahí el presidente del Gobierno intentó sacar pecho de sus apoyos parlamentarios, aseguró que había aprobado casi un 70% de leyes en el Parlamento y una afirmación que a algunos nos llamó la atención y es el haber cumplido en lo que va de legislatura el 45% de los objetivos. Bueno, las mentiras tienen las patas muy cortas, esto es así y por eso tenemos que contarles que 3 de los ministerios clave en inversión, como son vivienda, transformación digital y como es el Ministerio de Industria, apenas han ejecutado en 2 años el 8% de su presupuesto. Sánchez sacó pecho en el balance del curso político. En el Ecuador de la legislatura hemos logrado sacar adelante el 45% de los compromisos. Pero lo cierto es que el presidente no debería enorgullecerse. La última estadística de la Intervención General de la Administración del Estado es contundente. No solo no tenemos presupuestos, ni se han dado órdenes de urgencia para tenerlos, como promete Sánchez. El Gobierno de España presentará los presupuestos generales del Estado para el año 2026. Sino que las cuentas públicas de ahora, las prorrogadas desde 2023, presentan un pésimo balance en el mes de junio. 3 ministerios se han paralizado por falta de ejecución presupuestaria. Se trata de los ministerios de Industria, Vivienda y Transición Digital, que no han ejecutado ni un 8% de todas sus partidas. Las cifras más deprimentes son las del ministerio que dirige Óscar López, el de Transición Digital y Función Pública, cuyos porcentajes de ejecución son los peores de todo el Consejo de Ministros. Por otro lado, el Ministerio de Industria es el epicentro del desastre. Lleva años paralizado. Las cifras son demoledoras. Entre 2019 y 2025 se han dejado hasta 18.000 millones de euros sin ejecutar. Y en cuanto al Ministerio de Vivienda y Agencia Urbana, dirigido por Isabel Rodríguez, está en una situación preocupante según la Intervención General de la Administración del Estado. Los malabares más que cuestionables con los presupuestos prorrogados que está haciendo el Gobierno llegan a tal punto que el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero recurre desde la pandemia a una disposición adicional de los presupuestos de 2021 que le permite a la ministra hacer transferencias sin tener que pasar por el Congreso. Y mientras el Gobierno asegura estar centrado en los presupuestos de 2026, María Jesús Montero solo ha enviado un aviso por correo electrónico con los adelantos de dinero que dará a las comunidades autónomas, sin convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es donde debería negociar y coordinar el reparto. Bermejo. Bueno, la ejecución presupuestaria en la administración pública nunca es fácil, pero en este caso pues ya resulta escandalosa, ¿no? Especial preocupación sobre todo en el Ministerio de Transformación Digital y Administraciones Públicas, porque ese es el que sí que tiene un músculo, porque los otros dos, pues bueno, en la industria aún tiene, pero el de vivienda, pues aparte no tiene competencias, pero sobre todo me preocupa el de Administraciones Públicas y Transformación Digital, sobre todo porque de él dependen muchos proyectos para transformar a esos ayuntamientos y diputaciones y todo Guiji, y
Y entonces yo lo que creo es que tu compañera dando la noticia, yo creo que ha dado la clave, y es que se están transfiriendo fondos de esos ministerios a otros menesteres, por esa disposición que hay ahí, ¿no? Y es que yo creo que eso también está... Una cosa es la incompetencia a la hora de hacer una ejecución, y luego si además resulta que cuando vas a hacerla no tienes el dinero, pues no puedes hacerla. O sea, yo creo que es la mezcla de las dos cosas. Y sobre todo habría que ver cuánto dinero de lo que tenían presupuestado estos ministerios, que estamos hablando de los presupuestos del 2023, se ha ido a otros menesteres. Y en mi opinión mucho se ha ido a la seguridad social, porque ahí sí que el agujero es muy grande. Y todos los meses hay transferencias corrientes entre el Estado y la seguridad social para pagar las pensiones. No sé si es una cláusula habitual o si se ha utilizado en gobiernos. Es una disposición que no sé si por Real Decreto o no sé cómo se aprobaría, pero que le permite a la ministra de Hacienda decir, oye, esto que estaba destinado a comprar no sé qué, ponlo aquí porque se necesita para no sé qué. Pero bueno, eso tendrá que estar documentado en algún sitio. Un poco opaco, ¿no? Ignacio. Bueno, hablamos de ejecución, que han ejecutado solo el 8% del presupuesto, pero es que no hay presupuesto. Entonces que ya partiendo de esa premisa, bueno, es que hemos normalizado una situación en España, que es que llevamos 2 años sin presupuestos, ¿no? O sea, para empezar. La ejecución sí que es verdad que muchas veces es difícil, hay partidas que se quedan sin ejecutar, para ejecutar bien se necesitan muchos técnicos buenos, pero bueno, yo creo que el problema de fondo aquí es político. Empezando porque no hay presupuestos, ni va a haber. Este año ya lo han dado por cerrado, y el año que viene veremos para empezar si hay gobierno o no, o este gobierno, pero vamos, presupuestos este año no va a haber, y el que viene veremos. Hemos normalizado una situación que es muy difícil de explicar fuera de España. El que no haya presupuestos generales del Estado implica que el gobierno en realidad no puede hacer nada, ¿no? Porque no tiene que comerse los presupuestos del 23, aquella famosa frase de Rajoy cuando le hicieron la moción de censura, ¿no? Se van a tener que comer el presupuesto con patatas. Pues ha resultado ser premonitoria, porque no es el presupuesto de Rajoy, pero sí que es el del 23, ¿no? O sea, aprobado el del 23, recordemos, aprobado en el 22. O sea, llevamos ya un año más sin que se apruebe una ley de presupuestos. Y yo creo que lo grave es esto, que realmente es un gobierno... Esto sí que es el síntoma de que estamos ante un gobierno y una parálisis política muy grave. Mira, Ignacio, y aquí hay un representante del PP. Yo fíjate, podríais llevar una... se llamaría entonces proposición de ley, sería, ¿no? Si va desde el Parlamento, ¿no? Para cambiar la Constitución, que creo que sería en 3/5 en este caso, que si no haya presupuestos sea motivo de disolución de las cámaras. Porque es que eso es inadmisible. O sea, si tú no eres capaz de aprobar los presupuestos, que es la ley más importante del año, sí, o que no puedes seguir gobernando. Es que tendría que ser motivo de disolución. Lo decía el propio Sánchez, ¿no? Y plantárselo a Sánchez en el Congreso, a ver qué votan. Ya tenemos la explicación por qué no hay presupuesto y no lo presentan, porque total les da igual y no los ejecutan. Es curioso que industria y vivienda. Vivienda, el primer problema de este país ahora mismo. Industria, lo hablamos antes de Huawei. España no está dando los pasos en la dirección correcta. Transformación digital. Es que el peor ministro es Óscar López. Y no solo es el peor ministro, sino que encima le ponen candidato en Madrid. Y claro, así está el hombre todo el día diciendo cosas raras, todo el día metiendo la pata, y le ves que es incapaz de su ministerio en algo tan importante como la transformación digital, como la ejecución de programas europeos, ayudas y demás, y además le pones candidato al PSOE de Madrid. Pues así van a ir las cosas y así le va al Partido Socialista en Madrid. Yo, en cualquier caso, la obligación constitucional que tiene Pedro Sánchez de presentar presupuestos, yo creo que se revela igual de cierto que en lo que él dice que lleva el 45% de sus compromisos cumplidos. Es falso de toda cuestión. Ellos presentaron un programa electoral que no están cumpliendo, su programa de gobierno con sus aliados tampoco lo están cumpliendo, porque al final era un pacto de investidura, no era más. Y todo es la misma mentira de que nos tiene habituado Sánchez.
Bueno, hablamos, si os parece, por petición popular de Donald Trump. La noche pasada aquí en España, todavía estaba empezando el día en Estados Unidos, Donald Trump sorprendía dejando en papel mojado el acuerdo firmado con von der Leyen hace unas semanas. Él pactaba con la presidenta de la Comisión Europea un arancel del 15% a los productos europeos, a cambio de que nosotros no le impusiésemos ningún porcentaje a los productos que lleguen desde Washington. Ayer Donald Trump, ante las preguntas de un periodista, aseguraba que ese porcentaje podría subir al 35% si Europa no invertía 600.000 millones de euros en empresas estadounidenses. Señor presidente, ¿qué tipo de influencia tienen esas inversiones, lo que significa que obligarían a la Unión Europea a realizarlas? Si no las realizan, ¿qué ocurre en el otro lado? Bueno, entonces pagan aranceles del 35%. No, redujeron sus aranceles, pagando 600.000 millones de dólares, y por eso reduje sus aranceles del 30 al 15%. ¿Cómo es que la Unión Europea paga menos que nosotros? Y yo dije, bueno, porque me dieron 600.000 millones de dólares, y eso es un regalo, no es como un préstamo, no hay nada que devolver. Nos dieron 600.000 millones de dólares que podemos invertir en lo que queramos. Bueno, nos quedan 10 minutos aún de recta final de programa. Como tenemos tiempo, me gustaría, en primer lugar, que me valoraseis, aquí tenemos a dos expertos en economía, la letra pequeña de ese acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos, porque en muchos casos ha sido interpretada, bueno, pues como una sumisión por parte de los 27. Ignacio, te dejo empezar. Bueno, no sabemos si sumisión o realmente no sabemos tampoco mucho lo que han negociado. Es un poco lo que nos ha llegado de las partes oficiales, ¿no? Porque tampoco sabemos lo que se ha hablado, además en la propia casa de Trump aquí en Europa, ¿no? Vamos a ver, Donald Trump en este segundo mandato que acaba de empezar está redefiniendo un poco lo que es el comercio global, ¿no? Él tiene la idea de que, bueno, la idea cierta de que su competidor es China y básicamente él lo que trata es de revertir esa situación, ¿no? Hace ya bastantes años que el competidor económico de Estados Unidos es China y lo único en lo que todavía no le puede competir es en el tema de defensa, ¿no? Los tanques los sigue teniendo Trump, ¿no? Para que nos entienda todo el mundo. Entonces, él quiere redefinir las reglas de juego, porque además él es perfectamente consciente de que China necesita un crecimiento bestial para poder mantenerse. O sea, bestial te hablo de que las cifras que manejamos en Europa de crecer el 2, el 3%, vamos, China estaría en recesión absoluta con esas cifras, ¿no? Y para tener ese crecimiento bestial, China necesita salir fuera. Y Trump es completamente consciente de ello. China con su mercado interior no puede crecer al ritmo que necesita, ¿no? Entonces, él se ha dado cuenta de que tiene la llave de que China pueda salir o no salir fuera. ¿Y qué es lo que está haciendo? Una cosa que parece un paradójica, ¿no? Anunciar aranceles a todo el mundo. Que dices tú, esto va en contra del libre comercio, va en contra de todos los principios liberales y demás, ¿no? Y incluso contra un poco de lo que es la esencia de Estados Unidos, ¿no? De que todo el mundo pueda hacer negocio entre distintos países con las menores barreras posibles. Él además es un hombre de negocios, con lo cual dices tú, es una cosa un poco extraña, ¿no? Que quiera esto. Bien, ¿por qué hace esto? Nadie lo sabe muy bien, realmente, nadie lo sabe muy bien. Lo que sí se sabe es que los que le conocen, Trump es un hombre de negocios que negocia de una manera muy, muy particular, que empieza con una posición maximalista y a partir de ahí empieza a hablar. Que es un poco lo que parece que está haciendo ahora, ¿no? Con los anuncios de los aranceles. Y decimos, pero si le sale mal, bueno, ya le ha salido mal un par de veces, porque un par de veces ha dado marcha atrás a los aranceles, los ha quitado, los ha vuelto a poner, los ha quitado, los ha vuelto a poner. Entonces parece que es un arma de negociación todo esto, ¿no? Y dices tú, ¿qué es lo que ha conseguido con esto? Bueno, pues de momento, yo leí ayer, no sé si en Bloomberg, desde abril son 5.000 billions americanos, perdón, 5.000 trillions americanos, que son 5.000 billones de dólares en inversiones directas para Estados Unidos. No está mal, ¿no? ¿Qué sensación tengo yo? Que Trump está utilizando, no sé si astutamente o un poco de manera suicida, el tema de los aranceles para conseguir lo contrario. Porque es curioso cómo Europa, que era una comunidad
ciertamente proteccionista, con una legislación, sobre todo para temas de consumidor, muy fuerte. China, en fin, es un país comunista. Toda la comunidad internacional está hablando de eliminar los aranceles. Y ahora Trump es el único que habla de poner aranceles. Ha conseguido, yo sí que se lo reconozco, ha conseguido que la comunidad internacional en materia comercial cambie el paso, ¿no? ¿Lo va a conseguir? ¿No lo va a conseguir? No lo sabremos. Ahora, esta nueva ocurrencia de los aranceles del 35%, evidentemente, para los intereses de Europa, terrible. Los intereses de España, terrible. Y la pregunta es, ¿en ese pacto la Unión Europea realmente se había comprometido a invertir esos 600.000 millones de, no sé si ya si son euros o dólares? Son 600.000 millones de dólares, creo, lo que ha dicho Trump. Es que no lo sabemos. Claro, porque cada una de las partes dio su versión de ese acuerdo. Mi pregunta es si Donald Trump ahora está jugando sucio ante una cosa que era interpretable. Puede ser, no lo sé. Yo sinceramente pienso que está haciendo lo que hace siempre, que es utilizar las armas, digamos, coercitivas que tiene, que sabe que tiene, para negociar el mejor pacto que él considere. Él ha dicho muchas veces que si consigue que todo el mundo tenga aranceles cero, que los pone a cero también, ¿no? No lo sé. Yo sinceramente tiene un poco a la comunidad internacional desconcertada, incluso a los economistas. Desde luego yo leía esta semana los editoriales del FT y están un poco, sí, cambio de paradigma comercial internacional, ¿no? ¿Dónde nos va a llevar? Yo no lo sé, yo creo que nadie lo sabe, no sé si mis compañeros saben un poco más que yo. A mí sí, la verdad es que es ciertamente curioso que nadie te consigue explicar qué es lo que quiere hacer, porque el cómo ves que es bastante caótico. Evidentemente responderá a sus intereses nacionales como país. Evidentemente tiene ese enemigo comercial que es China, que es quien tiene su deuda. Pero en cualquier caso de todo este debate, a mí lo que más me interesa es la repercusión que tiene en nuestra gente. Me lo comentaba el otro día un amigo que había abierto una empresa que estaba exportando vino a Estados Unidos, que a él los márgenes ya no le quedan bien si le suben los aranceles. Y hablamos de vino, hablamos de aceite, hablamos del campo. Vamos a tener grandes perjudicados entre los productores españoles que tenían un importante mercado en Estados Unidos. Eso es lo que a mí más me preocupa. Bueno, vamos a repetir una cosa que hay mucha gente que no lo sabe. Los aranceles los paga el importador, no el productor de aquí. Los paga el que compra el producto en Estados Unidos en este caso, ¿vale? Si le cuesta más comprarlo, entonces deja de comprarlo. Esta es la historia. Dicho esto, ¿qué pasa? Esta es la hipótesis que tengo yo de por qué está haciendo esto Trump. Trump llega al gobierno y entonces dice, a ver, ¿cómo están las cuentas? Dice, pues mira, sí. Tenemos una inmensa deuda generada de la época de la pandemia, que se imprimió dinero a expuertas, en modo de bonos, y todo esto hay que refinanciarlo, ¿vale? Van venciendo, son ingentes cantidades de dinero, y además hay que emitir más porque no nos da con lo que tenemos. Y entonces llega Trump y dice, vale, entonces ¿cómo? Y además tienes un enemigo en la Reserva Federal, Jerome Powell, que dice que ese no va a reducir, no va a bajar los tipos de interés porque hay inflación, bla, 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 bla. Vale, pues entonces ¿qué hace? Voy a recaudar más dinero, necesito ingresar dólares de fuera, no generarlos yo con mi maquinita, sino que vengan aquí, para reducir esa exposición a la deuda. ¿Cómo? Con impuestos. ¿A quién? A los que hacen negocio aquí. Esto, es así de simple. Entonces él de repente nos cobra aranceles por entrar ahí. Y va, digamos, tirando y aflojando, pues como un empresario chusquero de estos, ¿no? Pues hoy 50, mañana 30, no sé cuánto. Has preguntado, ¿cuál es el acuerdo de von der Leyen con Trump? Bueno, y sobre todo la valoración que hacéis vosotros. Bueno, tú antes decías que no es tan fácil, ¿no? Estar ahí, que hay que verse. Claro, cuando tú vas a negociar, pues que tu posición nuestra posición es muy débil. Entonces, ¿qué pasa? Que Trump le dice, mira, te voy a cobrar el 35% a todos. Si quieres que te cobre solo el 15% y tú a mí nada, ojo, y tú a mí nada, entonces tenéis que invertir 600.000 millones de dólares en tecnología militar y energía. Comprarme gas, comprarme petróleo y todo esto. No compréis a Rusia, a mí.
ni a mí. Y entonces von der Leyen le dijo, vale, ¿está eso escrito en algún sitio? No. ¿Por qué no está escrito? Porque los 600.000 millones no dependen de von der Leyen, depende de cada país si quiere o no comprar tecnología o le interesa o tiene para comprarla. O sea, porque es que a lo mejor tú dices, no, te voy a comprar, pero luego hay que, si no tengo dinero en el monedero, ¿no? Por lo tanto, de momento entrarán en vigor los aranceles del 15%, probablemente el lunes, y ya está. Y ya está, eso es lo que va a pasar. Y entonces Trump va a recaudar del mayor foco de clientes que hay en el mundo, que es Europa, porque somos la principal foco somos el cliente del mundo, somos 500 millones de consumidores, y va a recaudar para eso que te he dicho al principio, para reducir su exposición a la deuda y también, en paralelo, para reactivar sus tejidos productivos, porque hay muchos elementos de su tejido productivo que han dejado de producir porque se importaba demasiado, especialmente de China. Y esta es la historia. Dicho esto, Europa, como tiene una debilidad muy grande, insisto, porque somos muchos países y nadie se pone de acuerdo, y además nuestra economía está también inmensamente expuesta a las potencias extranjeras y inmensamente expuesta a la enorme deuda, pues no podemos negociar, tenemos que tragar. Y el otro día lo dijo el ministro de Cuerpo, y es que lleva razón. Lo otro hubiera sido una guerra comercial, y una guerra comercial hubiera traído una recesión grande y paro y pobreza. Esa es la realidad. Bueno, pues tenemos que dejarlo, nos estamos quedando ya sin tiempo. Os agradezco a todos vuestra participación y vuestras intervenciones en esta tertulia de la Redacción Abierta. Volvemos mañana a la misma hora, a las 10, para contarles toda la actualidad nacional e internacional aquí en El Toro Televisión. Hasta mañana.